Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Arte en Red, un canal creado para difundir, registrar y compartir eventos y artistas locales lapridenses. En esta oportunidad nos encontramos con Jorge. Bueno, bienvenido y muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Y bueno, es una persona muy conocida acá en Laprida, pero le vamos a dar la oportunidad para que se presente y nos cuente quién es y lo que hace. Bueno, yo, mi pasión desde siempre, desde que tengo uso de razón, a los 10, 12 años, 14, antes no, fue el teatro al que arribé por casualidad, te diría, por invitación de un amigo. Una vez me invitó a ir a darles una mano con una obra de teatro. Yo no me interesaba el teatro en absoluto, fui y le di una mano. Después de esa obra, de todo el grupo ese, el único que siguió teatro fui yo, que fui a darle una mano. El ayudante. Sí, no, así era peor que eso, era traspunte, era el que empujaba al actor para que entre. Cosas que ya no se utilizan, ¿viste? Bueno, y ese fue el comienzo mío. Sí. Así que sus inicios empezaron... A los 14 años. Fortuito, claro. Sí, totalmente fortuito. Sí, si él no me invita, no sé si yo hubiera descubierto el teatro. Porque, te digo más, a veces me pongo a pensar y no recuerdo qué era lo que me gustaba en esa época. Leer probablemente sí, ¿viste? Pero no tengo nada claro. Tengo como un vacío de ahí para atrás. Año 61 te estoy hablando, de otro siglo. ¿Viste? Y bueno, ¿y cómo era eso? El arte en aquel momento, el teatro. Bueno, en ese momento había mucha actividad artística. Yo quiero recordar a todos que en Laprida nosotros hicimos un encuentro de teatro en el año 85 y empezamos a bucear buscando programas y demás y encontramos actividades artísticas desde el año 1905 en Laprida, con óperas, zarzuelas. Entonces, y logramos un grupo grande que éramos, de los que estábamos en esa época, actuábamos, logramos encontrar unos 150 programas y los exhibimos todos en un espacio muy grande que era la Ford, donde ahora son los locales esos que están ahí al lado de Jake. Sí. Eso era todo un local entero que se exhibían los coches. Bueno, ahí hicimos una gran exhibición de programas y fotos. Y ahí yo descubrí que desde el año 905 se hacía en Laprida no solo teatro, sino entre una obra breve y otra se hacía música, se tocaba el piano, se cantaba ópera. No, había una actividad cultural formidable. Cuando estábamos acomodando eso con un amigo, con José Luis Suárez, que todavía anda en actividad, nos mirábamos y yo le digo, y pensar que nosotros pensamos que habíamos creado todo en Laprida, ¿viste? Uno se da cuenta ahí de lo chiquito que es, porque eso venía de hacía mucho tiempo. ¿Y sus primeros referentes los encontró ahí, en ese momento? Esa obra fue dirigida por Daniel Quintana, ¿viste? En Laprida había dos referentes llamados. Sí. Hugo Díez, con su grupo de teatro, y Daniel Quintana, que no tenía la continuidad de Hugo en la actividad, ¿viste? Pero a mí me atraía mucho más por el gusto que él tenía, ¿viste? A mí ya me gustaba un teatro distinto. Yo no quería un teatro formal, estructurado, armado, ¿viste? Sí. Sin conocer, con una ignorancia supina, yo olfateaba que me gustaba algo de eso. Y bueno, entonces con Daniel seguimos haciendo teatro a partir de esa obra. Bueno, te debo decir, esa obra en la que yo fui traspunte, después la dimos con Daniel dirigiendo y yo hice el protagonista. Las vueltas de la vida. Claro, mirá cómo se dan las cosas. Bueno, y seguimos con él todo el tiempo, ¿viste? Hasta que, bueno, en un momento él deja y ya viniendo mucho más acá, ¿viste? Casi en el 2000, yo empiezo a dar clases y demás en cultura. Claro. ¿Y su formación fue...? Mi formación fue toda con asistentes técnicos que venían. Sí. Hice un curso en la subasta de Grandinetti en Mar del Plata, un curso de un año con un grupo de adelantados. Adelantado era un grupo de 21 tipos que tenían experiencia, habían hecho cine, habían hecho de todo. Bueno, a mí me invitan, me becan, Lambertini en una de las jornadas de educación por el arte que hicieron acá. Él me propone ir a Mar del Plata y me dice, te voy a becar si te parece. Bueno, nunca había becado la subasta a nadie. Bueno,
fuimos, logré ir yo, porque además tenía que viajar todos los días, todas las semanas. Era la clase de los días martes, y yo me iba de acá, hacía la clase, bueno, el primer día fui y volví, pero llegué arrastrándome. Así que a partir de ahí me quedaba esa noche y volví el otro día. Y ahí hice un año con él, que fue la experiencia más jugosa, más potente, digamos, que he tenido, ¿viste? Eso en el año 2001 fue. Y en el año 2004, en la temporada 2004-2005, él me llama, había seguido viniendo con la jornada, él, ¿viste? Y me llama y me propone hacer teatro en Mar del Plata en su espacio. Él ya se había ido de la subasta había desaparecido, se había convertido en lo que es hoy el Teatro Güemes, muy conocido en Mar del Plata, muy importante. Y él había armado un grupo independiente, un taller que se llamaba El Caldero. Y hizo una programación de verano y me propuso a ver si quería ir a actuar en la misma obra que yo había hecho con aquel grupo, ¿viste? Que era una obra de dos personajes, una mujer y un hombre, que fue escrita por Pavlovsky, Eduardo Pavlovsky, una de las grandes figuras del Teatro Nacional, para Teatro Abierto. Teatro Abierto fue una experiencia que se realizó a finales de la dictadura, ¿viste? Fue como una respuesta cultural a esos años de masacre de la dictadura. Sí. Bueno, una de esas obras era Tercero Incluido de Pavlovsky, esa la hice yo con una actriz de Mar del Plata, los dos. Y nos puso en día sábado, y estuve enero, febrero y marzo estuvimos en Mar del Plata. Una experiencia. Me imagino. Teatro independiente, Había días que había 18, otros 70, un día había 11. Me dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo que hacemos, Daniel? Le digo, aunque haya uno, hacemos teatro. Bueno, eso también habla mucho de cuánta pasión hay que tener para sí. Además yo lo hice como para crecer, ¿viste? Porque me costó dinero además, yo me pagaba todo, ¿viste? Algo me pagó cultura, porque yo era profesor de cultura en esa época, y me pagaron el viaje, pero la estadía, ¿viste? La comida, eso me lo tenía que pagar yo. Bueno, y después con los distintos asistentes que fueron llegando acá, tuvo Sara Quiroga antes de eso, una formidable maestra, vino un ruso, Bukasovich, he tenido varios, y bueno, he aprendido de todo algo, ¿viste? Claro. Siempre, aún de los que yo percibía que sabían menos que yo, aprendí. Porque es así, vos aprendés de todos. Claro. Siempre hay algo por aprender. Siempre. ¿Y cómo era ese teatro de hace unos años? ¿Siente que cambió por ahí la esencia, el público? No, acá no, el público siempre fue el mismo en la Prida, es decir, de gran apoyo al teatro, a todo lo que sea. Lo que cambiamos fuimos nosotros. Una circunstancia que estamos tratando en Rayuela de revertir. Porque fuimos accediendo a hacer lo que le gustaba al público. Y fuimos dejando de lado cosas importantes. Nosotros en la década del 70, del 80, hacíamos obras muy importantes. Hacíamos Gorostiza, Aida Borni, viste, todo el Teatro Nacional. Y después fuimos cediendo y sin bajar la calidad, porque eso es innegociable, hemos ido haciendo comedias y demás, porque decían que el público, viste, lo que quiere es relajarse y divertirse. Bueno, ese es una culpa que yo tengo, porque accedí a eso también, ¿por qué? Porque nosotros, desde que iniciamos un proyecto privado con Rayuela, tenemos necesidad de recursos. Y vos los recursos los lográs con eso, ¿viste? Repito, sin ceder calidad, pero dando espectáculos que sean muy atractivos a lo popular, ¿viste? Para meter mucha gente, y eso te permite después desarrollar lo tuyo, ¿viste? Nosotros de no haber tenido las obras esas que dimos en su momento en el Teatro Hispano, no hubiéramos, no estaría Rayuela ahora. Porque nos nutrimos con eso, logramos luces, equipos de sonido, bueno, todo lo que tenemos lo hemos logrado con las funciones de teatro. Claro. Así que usted dice que tiene ganas también de alguna propuesta diferente por ahí. Estamos siempre con propuestas diferentes. Bueno, hemos dado la Pilarcita hace muy poco, de una de las Marul, teatro independiente, muy reconocida. Búsquenlas, las mellizas Marul, son muy conocidas.
Son dos talentosas actrices y dramaturgas. Y bueno, hicimos esa obra. Inclusive tuvimos mucho contacto con María Marul, no pudo venir porque justo tuvo un problema físico, pero bueno, ese es un paso importante que hemos dado y ahora estamos en la búsqueda para seguir en esa línea, ¿viste? Buscando teatro nuevo, moderno, independiente, transgresor. Y vino una invitación del CPTI, que es el Circuito de Teatro Independiente de la provincia de Buenos Aires, para un encuentro que se iba a realizar en Bahía, un encuentro provincial donde se seleccionan 12 obras en la provincia para después competir a nivel nacional. ¿Está? Nosotros mandamos el video nuestro y fuimos seleccionados. Entre todo el circuito de la provincia, una de las 12 que iba a ir, digo iba porque ahora con lo de Bahía no se suspendió, se postergó o se va a cambiar de sede, no sé qué pasa. Te quiero decir, el paso que hemos dado con eso tiene su fruto, ¿viste? Porque ya uno se da cuenta que ha hecho algo que es trascendente. Sí, que empieza a ser reconocido también. Claro, es importante eso, sí. ¿Y recuerda alguna obra en particular que haya sido muy importante en su vida? Bueno, la primera, esa que te conté yo, la que primero hice de traspunte, después hice el protagónico. Una obra de niños que hicimos, que fue una de las primeras que me gustó y yo la volví a repetir cuando era profesor en cultura, que eran Las hadas viajan en Calecita, una obra maravillosa. Y después lo que te dije, lo del Teatro Nacional, El pan de la locura de Gorostiza, hicimos de Ferretti La farsa del cajero que se fue hasta la esquina. Hicimos un clásico del siglo XV, La farsa del abogado Patelén. Esa la hicimos en la esquina, que ahora es, ¿cómo es? 7414. Sí. Bueno, eso es de la Sociedad Española y nosotros estábamos trabajando en cultura y... no estábamos trabajando en cultura. Sí, estábamos trabajando con un asistente de cultura que era Norberto Trujillo y... lo adoptamos ahí, armamos un teatrito ahí, llevamos 70 butacas y armamos una farsa ahí, totalmente bien despojada, ¿viste? Teatro puro. Bueno, esos son recuerdos que tengo. Y después las comedias que hemos hecho últimamente también han sido algunas muy buenas, Políticamente Incorrecto, Vengo por el aviso, todas comedias brillantes, ¿viste? De otro tipo de teatro, más comercial, pero siempre manteniendo un buen nivel. En lo que yo pienso. Claro. ¿Y qué tipo de teatro le gusta más hacer? El que no hago. A mí me gustaría hacer Ibsen, hacer todo lo nórdico, hacer algún Shakespeare. Me gusta mucho Lorca, me gustaría hacer La casa de Bernarda Alba, que es una tragedia tremenda. Espectros de Ibsen, por ejemplo, yo lo vi por Halcón hacia Añares, ¿viste? Y me impactó. Es un teatro totalmente distinto probablemente vaya uno o dos a vernos, ¿no? Pero eso es lo que me gusta, lo disfruto, eso lo leo constantemente, ¿viste? Todo ese tipo de teatro me conmueve, no sé, la poesía de Shakespeare es inigualable. Y muchos más que son los clásicos de teatro, que acá lamentablemente se podría hacer inclusive, ¿viste? Se podía hacer un intento por eso, pero tenés que estar acompañado también. Sí. Es decir, no solo mi gusto, ¿viste? Tenés que... Yo estoy trabajando con gente muy joven, es muy difícil, ¿viste? ¿Y cómo es ese trabajo? No, te quiero decir que en general el grupo es mucho más joven que yo, entonces yo soy una esponja, mi cabeza va a una velocidad más rápida inclusive que la de ellos, porque estoy más loco que ellos, ¿me entendés? Porque para hacer teatro hay que estar loco, ¿viste? Si no estás loco, no hagas teatro. Así que, pero por ahí hay cosas que a mí me resultan atractivas y por ahí a ellos no, ¿viste? Son lo que yo te estoy mencionando, o Chekhov, son autores de texto, es decir, de mucho texto, ¿viste? Yo no sé, ¿viste? Si está... en la época esta. Yo pongo acá un estado con dos cosas o tres
el primero lo miran 50, el segundo 40 y el tercero 30. Mirá vos la inmediatez, ¿no? Sí. Nadie llega al último, no sabe lo que puse. Es lo que necesitamos, es la rapidez ahora, ¿viste? No, Sí. por eso uno a veces los proyectos tiene que ver a ver qué hace, ¿viste? Porque puede ser algo muy bueno, pero por ahí te frustrás. Sí. Si es algo muy denso o que no interese en definitiva. Pero es la tarea nuestra, me refiero a los que trabajamos en el arte, en el caso mío en el teatro, es el romper esa ¿qué te puedo decir? Apatía. Y lograr que el tipo se meta, ¿viste? Y encuentre en esos textos tan potentes, tan sustanciosos, ¿viste? Algo que lo atraiga, que le mueva, que lo mejore, porque es cultivarse también, ¿viste? Sí. El ver una obra de Shakespeare, entrar en lo de Shakespeare, que es tan maravilloso, ¿viste? Tan poético todo, eso es verla más que nada, ¿no? Porque leerla es tedioso, el teatro es muy tedioso para leerlo. Sí. Sí. Vos tenés que amar mucho el teatro para leerlo. Vos le das a repartir roles entre los chicos y le das, tomá, vos haces de Juan Carlos, leelo, estudialo, no te lo estudia el tipo, porque es muy difícil. Primero porque no tiene quien le responda, porque siempre es uno que está hablando con otro o con otros. Sí. Tiene que estudiarlo en soledad. Y se hace tedioso eso, ¿viste? Por eso, en general no se estudia el teatro. Cuando se hace en mesa se trabaja y ahí el actor lo estudia el teatro, ¿viste? Pero es tedioso para leerlo el teatro. A mí me resulta muy tedioso y eso que me apasiona, ¿viste? Bueno, por eso mencionaba la importancia de estar acompañado también. Claro, sí. Y usted dijo que hace bastante tiempo que da clases. Del 98, yo empecé en el 98. Cuando se fue el grupo de Sara Quiroga, Pablo Holgado, que era quien nos daba, porque Sara Quiroga llega acá después de una jornada, era una mujer muy conocida en el circuito de teatro, muy prestigiosa, logran traerla acá como profesora, nosotros empezamos a trabajar con ella, pero Sara en un momento se va y nos manda 2 de sus alumnos, avanzados, y nosotros quedamos a cargo de ellos 2, de Pablo y de Raúl. Después Raúl se fue, quedó Pablo solo, Pablo Holgado, hicimos cosas maravillosas con Pablo. Y en un momento él quería atender su carrera, ¿viste? Que extrañamente no era teatro, le gustaba circo, él, ¿viste? Sí, hacía zancos, todo eso. Entonces me hace un planteo, era directora de cultura Lilian Rostán. Y él un día me llama, me dice, Jorge, mirá, yo es el último año, me voy, año 97 creo que era. A fin de año me voy, dice. Yo hablé con Lilian y te recomendé para que quedes vos a cargo del grupo. Le digo, no porque son compañeros míos, ¿viste? Yo no sé qué va a pasar. Bueno, dice, yo di esa pauta. Digo, además yo no soy docente, porque realmente no lo era. Entonces le propuse hacer un taller yo, paralelo al de él, que lo hice en el sindicato de municipales, me lo prestaron. Invité a 8 o 9 amigas que les gustaba el teatro y empecé a trabajar con ellas para probarme yo, a ver si podía funcionar, ¿viste? Y bueno, sí, les gustó y me gustó a mí también el lado de la enseñanza, y a partir de ahí quedé a cargo del taller de cultura, que tuvo una... Nosotros en 10 años montamos 21 obras de teatro. Del 98 al 98 al 2007, 10 años. 21 obras de teatro, es un promedio de 2 por año. Eran 22 alumnos, el grupo El Altillo hizo cosas impresionantes, hicimos. Bueno, y después tomé la decisión de irme. Con María José, y bueno, la idea era poner algo nosotros dos, ella dar canto y yo teatro, y después surge lo de Rayuela, ¿viste? Surgió una consecuencia porque Anaí Bilbao, que había sido directora de cultura, nos convoca un día y dice, me gustaría abrir un centro cultural y eso, quiero que ustedes me acompañen. Bueno, y ahí empezamos a buscar el espacio, ¿viste? Y ahí nació Rayuela. Con pocas expectativas nos daba la gente porque
Sí. Veníamos, en cultura no se cobraban los talleres, era todo Claro. gratuito. Y nosotros armamos un espectro privado que precisábamos cobrar. Y bueno, funcionó, funciona, cada vez mejor. Claro, pero nos comprometimos desde la disposición, ¿viste? La seriedad en cuanto al cumplir con los horarios, bueno, en fin, en ser serios, en gestionar las distintas expresiones artísticas. Y bueno, nos ha ido bárbaro. Hasta el día de hoy, ¿viste? Estamos funcionando muy bien. Sí, ya muchos años son. Sí, 2008 arrancamos. ¿Y cómo es como profesor? ¿Yo? Sí. Y voy mutando, ¿viste? Uno va mutando, porque yo, todo lo que te conté, yo tengo bagaje sé cómo dirigirme a todos los tipos, ¿viste? Y yo creo que soy lo que siempre quise que sea un profesor, libre y liberador, ¿viste? Y generoso. El maestro, si no es generoso, no sirve, ¿viste? Generoso. Y el teatro es un arte muy especial, ¿viste? Porque a pesar de que lo bastardeamos todos, inclusive yo, porque vos fíjate, cualquier colegio, yo te mencioné una obra que empecé empujando gente, y éramos de cuarto o quinto año, me parece, nosotros. Y hacíamos teatro, nosotros vamos a hacer teatro, hicimos esa obra que se llamaba La manzana, como el ilustrador de manzanas. ¿Viste? Una obra que era muy difícil, pero sin conocer. Sí, subimos y bueno, tuvimos éxitos, claro, nos veían nuestros papás, nuestra mamá. Sí. ¿Cómo no vamos a tener éxito? Todos los profesores, los amigos. Claro. ¿Viste? Sí. Pero y después yo empecé a pensar, digo, qué osado, ¿no? Porque vos te subirías a un escenario a tocar la guitarra. Sí, no. No, porque no sabés. Claro. Bueno, nosotros no sabíamos. Y el teatro es más difícil que la guitarra, porque el teatro, el instrumento sos vos. Pero bueno, ¿viste? Eso es lo que tiene el teatro. Yo no reniego de eso, porque lo he hecho y he ayudado a chicos de generaciones posteriores a montar algo y eso, pero te digo, a pesar de todo eso, el teatro es un arte complejo porque es un juego reglado, con reglas. La complejidad está en dominar esas reglas. Una vez que las dominás, es lo más fácil del mundo. Yo creo que no hay nadie que no pueda ser actor. Ayer se lo decía, ayer tuve el grupo de adultos y le decía eso. Yo no creo en eso de que no sirve el tipo para esto. Eso es una falacia. Galeano decía que cada ser humano tiene su fuego, ¿viste? Cada uno es un fueguito. Y bueno, hay que encontrarlo. Si el tipo no sirve, el error es mío, ¿viste? La falla está en mí. ¿Estamos? Así que cualquiera puede ser actor. Malo o bueno, eso depende del talento, ¿no? Se verá, pero te quiero decir, encontrándole el camino justo, y yo tengo mil ejemplos de chicos que vinieron que no. Vos decías, ¿qué va a hacer este pibe? Y bueno, encontrándole, observar, ¿viste? Observando mucho. Qué es lo que le gusta, cómo se mueve, ¿viste? Hay tipos que tienen cualidades maravillosas, ¿viste? Yo tengo un alumno que lo tenía desde chiquito, que es David Cortés. ¿Estamos? ¿Lo conoces? Sí, sí. Bueno, David era asombroso cuando era chico. Yo llegué de casualidad a ese taller, porque yo tenía los adultos en Rayuela. Eso fue cuando comenzamos, 2008, 2009. Eran así, pero eran 14. Yo tenía una compañera que les daba clase y un día me dijo, no doy más clases a los chicos. Y me dejó ahí. Entonces digo, bueno, lo voy a hacer yo. Yo no había trabajado con chicos. Porque en cultura yo estaba con el grupo grande y Belén Castañares se ocupaba de todo el grupo de niños, así que yo no. Y bueno, y empecé a trabajar con ellos y encontré ahí empecé a hacer propuestas que yo le había hecho a los adultos y me las rechazaban, no, decía, estás loco. Y empecé a tirarlas ahí y vos sabés que las agarraban todas. Yo digo, estoy en el lugar justo. Claro. Y bueno, hasta hoy David está yendo a teatro ahora. Está haciendo teatro con nosotros. Vos decime, me dice Jorgito, cualquier cosa. No te digo nada, porque no quiero que desafines, ¿viste? No te quiero tocar. A veces hay que dejarlo que fluya el actor, ¿viste? En general.
Bueno, esas son las cosas que... Así que yo soy, ya te digo, soy un camaleón como profesor. Duro, he sido muchos años muy duro. Algunos de los más viejos alumnos recuerdan y dicen, vos no sos el que era. En el sentido de donde asumí un compromiso, ¿viste? Sostenerlo. ¿Por qué? Porque es un arte colectivo, ¿viste? Sí. Vos no estás solo. Vos si me fallás a una clase un día para una obra y vos no estás, vos estás, perdón, cagando a 7 o 8 alrededor, ¿viste? Eso es terrible, ¿viste? Entonces, si vos asumís un compromiso, tenés que... Puede haber una cosa de fuerza mayor, ¿viste? Pero por un asadito, o porque juegue Racing, o porque juegue River. Mirá que yo soy hincha de River, fanático, pero nunca me ganó una clase de teatro River a mí. Es así. Ahora, tampoco se le puede exigir al alumno que va la pasión y el compromiso mío, ¿viste? Yo sé también los límites, porque el tipo por ahí le gusta ir a teatro, pero no tiene pasión. Ahora donde él hace el compromiso, mirá, tenemos este proyecto, ¿te sumás o no? Vos sos totalmente... Si te sumás, vamos, tenemos estos ensayos, tenemos 2 horas acá, 2 horas... ¿Qué te parece? Si el tipo accede, bueno, ya estás adentro. Y si no, seguimos igual, seguís con las clases. Es decir, eso no hay problema, ¿viste? Pero es bueno el teatro. Porque además al ser un arte colectivo, no solo te permite aprender de teatro, sino el compañero es tu sostén, ¿viste? Es un arte solidario, porque Qué lindo, no, claro, no vas solo vos ahí, ¿viste? Vos vas, y la mejor arma que tenés, además de vos, es tu compañero. Porque si no tenés el compañero y lo cuidás, y te fuiste. A mí me enseñó más que nada eso, Sí. Yo era muy soberbio. Y cuando empecé, que me dieron el primer papel, pues yo era... ¿Sí? Sí, era insoportable. Me duró poco tiempo porque un amigo que era director, que vino acá, que era hicimos cosas muy importantes, Agustín Castillo, que había trabajado con actores importantes, un día me sentó y me dio una paliza en la cabeza, ¿viste? Y me dio vuelta y me convertí en el mejor compañero. Era necesario. Claro, y a partir de ahí vos sabés que yo siempre percibo cuando hay un tipo que lo único que le interesa es... Pero ya no ocurre eso, En esa época estábamos más contaminados que ahora. Los chicos ahora no, ¿viste? En ese sentido no tienen un ego avasallante, ¿viste? De querer desplazar al otro. Por lo menos con los que he trabajado yo todo el tiempo han sido maravillosos. Sí, es así, sí. Pero yo reconozco que fui jodido arriba del escenario, sí. Sin quererlo, llevado por una idea de que era el mejor. Hasta que una vez lo vi al Halcón, esa obra que te digo, Espectros de Ibsen, y yo digo, pero ¿qué estoy haciendo? Yo soy un trapo. ¿Viste? Bueno, pero tiene que ver, sí. Toma conciencia, claro, Sí. es así, sí. Y bueno, pero eso también es parte de la pasión, de ir encontrándose. Claro, exactamente, sí. Y se nota que usted es un apasionado porque lleva muchísimo tiempo en esto y lo sigue eligiendo. Sí, lo sigo eligiendo, sí. Bueno, y ahora tuve que volver porque Vicky no tenía horario para el grupo de adultos y me dice, ¿qué hacemos? ¿Querés darlo? Sí, lo doy, sí. Es un sacrificio, porque a mí a la noche me gusta quedarme en casa, tomarme un vinito, ¿viste? Sí. Pero bueno, el martes muevo, ¿viste? Y un rato tampoco es demasiado. Lo que pasa es que yo sé lo que me ocurre a mí cuando tomo que me obsesiono. Yo hoy, hace un rato, estuve armando, terminé la clase ayer y hoy estaba armando a ver qué voy a hacer el próximo martes. Así que le encantan. Claro, me gusta buscar además. Me gusta que sean las clases atractivas, ¿viste? Y sustanciosas, entretenidas, porque una clase de teatro es como el tipo que va a entrenar. Tiene que ser lo mismo siempre. Vos tenés que entrenar el físico, el intelecto, ¿viste? Qué sé yo, las atenciones, entrenarte vos. Y los ejercicios para entrenarse son los mismos. Entonces vos tenés que darle algún juego en el medio para que hagan lo mismo pero jugando. Claro. Porque el teatro es un juego, como te dije, con reglas. Entonces eso hay
experimentarlo. Bueno, ayer éramos 4 nada más, mirá, de 8 o 9 que son el grupo, faltó la mitad. Y hicimos una clase bárbara. Hicimos, digo, porque participé yo también. Sí, me sumé, que ¿me entendés? Entonces, te participa. Claro, entonces se hace muy llevadero, ¿viste? Otro tipo hubiera dicho, che, hay 3 o 4, ¿nos vamos a dejarlo? ¿Viste? No, nunca, eso nunca. Jamás. Así como con el público, con los... No, jamás. No, 2, 3, ya te digo. Yo con esa de Mar del Plata tuvimos un día que eran, no sé si llegó a 11. Y trabajamos en una jaula en el centro del espacio, en una jaula, con gradas toda la vuelta. Ese era el escenario nuestro, con Inés, con la otra actriz. Porque la obra de Pavlovsky habla de la represión, la época de la represión, de una pareja. La mina lo único que quiere es hacer el amor. Es la imagen de la maternidad. Bueno, eso lo estuvimos laburando mucho, ¿viste? Y el tipo está obsesionado con el afuera. ¿Me entendés? Sí. Con lo que está pasando. Es un símbolo de la represión que había. Bueno, ese es un juego. Son 45 minutos la obra, pero empieza arriba del todo. Así que yo trabajaba con la gente, con los de las gradas, iba rotando, mirándolo. Y eso es maravilloso, ir mirando al público. Sin verlo, porque yo estaba actuando, sí. ¿Viste? Sin que ellos perciban que lo veía, pero yo veía reacciones, incomodidad cuando lo armaban, ¿viste? Y eso es único, es maravilloso. Bueno, esa fue una muy buena experiencia, ya te digo, por el espacio como se daba, ¿viste? Yo quiero hacer algo acá parecido en Rayuela. No sé de ese volumen, pero trabajar entre la gente y eso, ¿viste? Algunas cositas. Hacer parte al público, al espectador. Sí, trabajar entre el público, ¿viste? No sé de qué manera, buscarle, bueno, estoy en eso, estoy buscando armar algo, ¿viste? Crear algo, ¿viste? No buscar porque no lo hay, si lo hay, por ahí, no me da el grupo. Entonces, claro, la creación colectiva es muy interesante. Esa es otra forma de hacer teatro, ¿viste? ¿Qué es la creación colectiva? Entre el grupo generar una pieza dramática, creada por el mismo grupo, ¿no? Nosotros lo hicimos con Pablo y con Sara Quiroga. Hicimos un trabajo de 1 año para la creación colectiva. 14 horas tenían escrito ellos, o grabado. Después trabajaron ellos con el texto y lo redujeron a 1 hora 10. Y ahí salió la obra. Huellas de antepasado y un conventillo embrujado era. Embrujado o olvidado. Bueno, algo así. Bueno, esa fue una obra creada por nosotros. Éramos 11, 12. Pero nos demandó 1 año, para sacar el juguito ese de 1 hora y pico. Pero ¿qué pasa con la creación colectiva? Que no te exige tener la letra justa, todo y repetirlo, así que es una constante renovación. Eso va fluyendo, ¿viste? Porque yo sé que tengo que llegar a vos y mandarte a la cama, por ejemplo, en un momento, ¿viste? O pegarte una cachetada. Pero la previa la manejamos vos y yo, que puede ser un poco más larga, un poco más corta, con algunas pautas, ¿no? De que no se haga denso y eso. Sí. Bueno, esos trabajos lo hacíamos. Es decir, que nosotros, cada función que hacíamos, no hablábamos de lo que... Sabíamos lo que teníamos que hacer. Yo sabía que iba a verlo a Reilly, en este caso a Jorge, que era mi contrincante, porque el conflicto se desataba entre los dos, y yo lo desataba el conflicto, y yo sabía que él estaba en la mesa, esperando. Y yo me sentaba y le decía, ¿cómo andás, turco? Bueno, era italiano yo, un italiano vendedor de libros. Y que sí, que no, que sí, y bueno, y empezamos a charlar, y en un momento le tiraba yo algo, porque este tipo, este italiano, había perdido a su familia, a sus hijos y a su mujer. Le había asesinado un turco vendedor de baratijas en Santa Fe, en un campo. Y él había llegado a Buenos Aires, había empezado a recorrer los conventillos hasta que se había fincado acá, buscando a ese turco. Y ahí estaba el turco, que él suponía que era. Entonces lo iba indagando, haciéndose el amigo, ¿viste? Hasta que estallaba el conflicto.
Bueno, todo ese tiempo lo manejábamos nosotros. Es decir, teníamos ¿cómo te puedo decir? La tranquilidad de saber los tiempos. Siempre la clavábamos 1:15, 1:16, 1:22, ¿viste? Es decir, no había extensión, porque donde se extendía algo, Sí. se perdía la esencia, ¿viste? Claro. Cuando se estaba durmiendo el coso, estallaba el conflicto. Que era una puñalada que yo le pegaba, caía entre la gente. Bueno, ahí trabajábamos a nivel del piso, en cultura, en el viejo Sarmiento. Ah, claro. Ahí, sí, a nivel del piso adelante. El escenario lo usamos para hacer la primera parte, que era Huellas de Antepasado, que era una cosa que armamos nosotros bajando teníamos calzoncillos largos y camisetas, íbamos bajando y llegábamos a una nueva tierra, que veníamos de un barco, ¿viste? Y ahí caíamos en ese conventillo, nos vestíamos con música de tango. No, fue una cosa maravillosa. Había músicos en vivo, un señor que tocaba el bandoneón, un corriente que hace rato, otro que tocaba la guitarra, otro que recitaba. ¿Viste? Fue una fiesta, y terminaba con una fiesta eso. Bueno, eso fue una creación colectiva que nos demandó mucho tiempo, sí. ¿Viste? Pero nos enseñó mucho, muchísimo, muchísimo. Y cuando terminó ese año con esa creación, Sara Quiroga me llama aparte y me dice: Jorge, ¿cómo te ves vos para venir a Buenos Aires el año que viene? ¿Por qué? Le digo: Sara, ¿qué querés? No, dice, me gustaría que vengas a mi taller. Ella tenía el taller en Belgrano, yo había estado ahí, había pasado una vez. Y mi señora Ani, la casa en La Lucila, así que me quedaba cerca a mí, ¿viste? Dice, me gustaría que vayas el año a hacer taller allá. Porque tengo un grupo lindo, dice, yo me había entusiasmado, te imaginas, era un paso importante para mí. Bueno, y lo hablé no me acuerdo si lo hablé con Anaí, se lo dije. Sí. O con Dini, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo quién estaba en esa época. Y más o menos, viste, quedamos en contactarnos. Eso fue fin de año, porque febrero murió Sara Quiroga. Tuvo un cáncer fulminante y murió. Bueno, y después lo hablaba con Pablo yo a eso. Dice, sí, tenía planeado que vayas allá. Y bueno, obviamente desapareció el taller de ella, todo, ¿no? ¿Viste? Sí. Mirá vos lo que son las circunstancias. Una mujer joven, 60 años tenía. Brillante además. Durísima. Durísima. Esa sí era una maestra dura. Pero aprendía. Sí. A mí me hostigaba continuamente, me movilizaba, ¿viste? Me hostigaba desde intentar despertarme, ¿viste? Estaba en todos los detalles, ella sabía todos los detalles, todo lo que tenías que hacer y lo que no hacías, o cuando te dormías en actitud. Bueno, era bárbaro, era, la verdad, admirable. No hablé mucho, che. No, está perfecto, para eso está el espacio. Bueno. ¿Y qué le parece que hace el teatro en un ser humano? Y te mejora, desde todo punto de vista. La convivencia sí. con el entorno, con todo. Yo no iba a comprar a un almacén si no había entrado nunca antes, me daba vergüenza. No, yo era un nabo total. Sí, totalmente. En el caso mío también lo que te dije, de dejar de lado el ego, que siempre está. Eso, olvídate, ¿viste? Si hablas con alguno de mis amigos va a decir que estás mintiendo. Pero, sí, en pos del grupo, ¿viste? Para todo, para mí es sanador el teatro. Yo he visto cosas maravillosas, ¿viste? He visto chicos que entraron que no. Una vez me dejó un pibe, dice, no sé qué hacer, ¿viste? Lo traje al teatro a ver qué pasa. Bueno, le digo, vamos a ver qué pasa. Y lo empecé a observar yo, y bueno, y fue yo, si no viene, dice, porque no dura en ningún lado. No. Te digo, eso fue hace 10 años. Hace 2 años atrás hice una obra con David y me faltaba un personaje y lo llamé al pibe.
Sí, Jorgito, voy. ¿Viste? Y estuvo, y bueno, sabés cómo actúa bien. Él no volvió más porque no puede, por el horario, trabaja en ese horario, ¿viste? Pero bueno, ese es uno de los que tengo mil de esos, ¿eh? Ah, sí, siempre Claro, los sí, mantiene. porque el tipo que tiene condiciones, ¿viste? A ese es lo que tenés que moverlo, ¿viste? Disciplinarlo. Porque generalmente el tipo que tiene condiciones. Ah, ¿viste? mira, Y sí, el que tiene. A mí me pasaba lo mismo. Yo iba al Colegio Nacional y 10 minutos antes, ¿viste? Y iba. Y después no te sirve de nada eso. claro. Bueno, cambio el que tiene condiciones, tenés que moverlo, ¿viste? Exigirle. Que ponga huevo, que ponga físico, porque que no te lo haga de taquito, porque el teatro no se hace de taquito. Vos no estás haciendo, viste, el personaje. Y es lo más difícil, porque Romeo amaba a Julieta, pero el que hace de Romeo no la ama, pero tiene que parecer que la ama. Claro, ¿cómo es esa preparación Y de meterse en el personaje? sí, es así, sí, es meterse en el personaje, sí. Mm. Sí, sí, sí. No es fácil y no es difícil cuando vos ya tenés la herramienta. Demanda su tiempo, ¿viste? Como también te encontrás con gente que no ha hecho teatro nunca, a mí me ha pasado, pero infinidad de veces, especialmente con gente grande. Con el grupo Abuelos, ¿viste? Que yo varias veces lo llevé a los torneos Abuelos, porque me pidieron que los dirigiera y bueno, para mí era un placer, ¿viste? Yo no era abuelo todavía, ¿eh? Y bueno, ahí me encontré con cosas maravillosas, ¿viste? Yo no sé si son los años, la sabiduría, con actores en potencia, especialmente actrices, ¿eh? Ese es un hecho que debo remarcarlo. La PRID ha tenido muy buenas actrices, Mira. no tan buenos actores. Desde siempre, ¿eh? Desde siempre. Desde esa obra que yo fui de Trasponte, había una actriz ahí, María Teresa Gómez. Era maravillosa María. Para mi mirada de ese momento, ¿viste? Pero después, con el correr de los años, han ido apareciendo siempre. La mujer ha sido mejor, muchas, tengo para mencionar. Bueno, y ahora tengo un equipo ahí en La Pilarcita, no solo las que están, sino las que no están, porque el grupo de La Bulla, que estamos, hay 3 o 4 que no están ahora porque están con niños, algunos. Claro, ¿Viste? sí, cosas de la vida. La vida te va moviendo, ¿viste? Hemos tenido 4 o 5 embarazos durante los ensayos, que hemos tenido que desplazar actrices. Claro. ¿Viste? Ahora el grupo ya se ha multiplicado. Y no, pero son todas maravillosas. Son todas muy buenas. Y bueno, nada. Encontramos esta pieza de teatro que para mí es una joyita. Así que repetimos las fechas. 29, sábado 29, domingo 30 en Rayuela. En Rayuela, bien. 21 a 15 el sábado, 20 a 15 el domingo. Bien. La entrada vale 6.000 pesos y va totalmente para el grupo de teatro, para el viaje. Bien. Bueno, no sé si quiere comentarnos algo más. No sé, pero me he gastado, no me queda nada ya. ¿Seguro? La verdad que hermoso y... Bueno, me alegro que te haya gustado. Y muy lindo saber del teatro desde esta perspectiva, porque da ganas de empezar. Y bueno, hay que empezar, hay que difundirlo. Sí. Yo siempre le digo a la gente, vayan a teatro. Les va a servir mucho, ¿viste? Hay que estar un poco locos, pero... Sí, hay que estar un poco locos. Si no te enloquezco yo ya. Claro, por eso. El otro día me dice una piba, Jorge, bueno, me llama por teléfono una chica y me dice, yo quiero ir a teatro. Estaba anotada ahí en Rayuela. Dice, esta chica dice, no sabe si le va a gustar o no. Bueno, busco el número, la llamo. Le digo, ¿qué querés? No, yo quería ir a teatro. Dice, si es posible ir a una clase a probar. Sí, le digo, vení. No, a probar no. Vos vas a venir a teatro, una clase, si no te gusta me la pagás. Pero descartado que te va a gustar. Te lo digo porque no me ha pasado nunca que haya llegado alguien, porque tiene otra imagen de una clase de teatro la gente, ¿viste? Andás a ver lo que piensa. Después se encuentra con cosas que decís, ¿cómo estoy haciendo esto? Estoy corriendo, estoy girando, ¿viste? Estoy relajándome, estoy tirado, estoy improvisando, ¿qué es? ¿Esto es teatro? Sí, eso es la preparación para el teatro. Bueno, y sí, 17 años, jovencita.
Sí, llegó. La próxima clase no voy a estar en la Prida, Jorge, pero la otra vengo, olvídese, bueno. Enamorada. ¿Viste? Eso sí. es lo bueno, ¿viste? Sí, sí. Siempre pasó eso. Es raro que alguien deje. Ha ocurrido por ahí alguien que no tenga interés, ¿viste? En eso, o que tenga temor, porque el teatro da temor también, ¿eh? Sí, es verdad. Tenés que desnudarte por ahí, en el sentido, no, No, claro, ¿viste? figurado. Sí, porque te afloran los sentimientos, Claro, eso, ¿viste? es tremendo, sí. Claro, es el teatro nuevo, el teatro de Stanislavski. En la vieja Rusia había un teatro muy estructurado antes de la llegada de Stanislavski, que es un maestro revolucionario, ¿no? Del teatro, del método y eso. Y el actor que se emocionaba era descartado. ¿Viste? Sí. El tipo no podía, era una actuación totalmente superficial, digamos, ¿viste? Era, te digo, descartado en ese sentido, en que no era criticado, inclusive si el tipo en una escena emotiva lloraba. Increíble. No debía, tenía que actuar, nada más. ¿Viste? Es decir, que no te tenía que llegar adentro. Bueno, ahora el teatro es todo lo contrario. Sí. Después vino todas las corrientes del teatro nuevo, el teatro antropológico, el Odin Theatre, de la zona de nórdica, que eso es maravilloso, ¿viste? Bueno, mil maestros que hay. Yo leo mucho de eso, ¿viste? Aplico lo que puedo asir, ¿viste? Pero hay cosas que son imposibles, porque... Bueno, el caso de Lambertini, el profesor que yo tuve, que te dije que hice la temporada ya, Daniel estuvo trabajando en España. Él se fue a España con su señora y su hijo, y después se separó y volvió al teatro de Grandinetti, porque Grandinetti lo llama, le dice que va a abrir un teatro que precisa un profesor, y él andaba allá en España con problemas, entonces tomó la decisión de volver. En el interín que estuvo en España, llega el Odin Theatre. El Odin Theatre es un grupo selecto de actores, de Eugenio Barba, que es un gran maestro, ¿viste? Que hacen un teatro muy especial, ¿viste? Teatro antropológico, bueno, algo muy... Y le faltaba un actor y lo convocan a él. Él hace una prueba, ¿viste? Y hizo 2 funciones o 3 nada más. Y él me contó una anécdota muy divertida, porque el pelado, Lambertini es pelado, es una seta, él no te toma agua, te comía cereal, ¿viste? Todo eso. Entonces, entra en el teatro y dice, estoy en el lugar justo. Cuando hacen 1 o 2 o 3 ensayos y eso, y salen en un momento a comer, los tipos, dice que chupaban vino y comían fabada y lo que venga, ¿viste? Bueno, mirá, no tenía nada que ver el concepto que tenía él de lo que era, ¿viste? Sí. Es decir, el teatro sí, pero bueno, la vida va por otro lado también, ¿viste? Claro. Bueno, y a partir de ahí se modificó él también. Bueno, nosotros también somos así, ¿eh? El actor, ¿viste? La comida, el encuentro, el vino, es... Bueno, ahora con los pibes no tanto, la cerveza, la birra, ¿viste? Claro. Pero antes los más viejos éramos el vinito, ¿viste? Bueno, eso es el teatro, es todo eso, todo junto, ¿viste? Lo serio, lo divertido, el abrazo, eso es. El abrazo, eso es lo esencial. El teatro es un abrazo a la vida que te mejora, te hace mal. Un cálido abrazo. Eso es lo que significa para mí el teatro. Que yo no lo veo en otro arte. Ojo, yo no lo veo. Si me escucha María José va a decir que el canto... Pero yo todo esto, ¿viste? Como lo entiendo yo, desde el lado que voy, el teatro es único en eso. Qué hermoso. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos esa visión y por contagiarnos. Seguramente las personas que vean esto también van a estar en... Espero que sí, decirle que está abierta la inscripción todo el año, Tengo para todos. Así que todo el año ya tenemos todos la oportunidad de... Sí, cuando quieran se arriman, prueban si quieren, si no siguen me pagan la clase. Claro. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por acercarte y comentarnos todo esto. Bueno, gracias. Muchas gracias.
Así que vamos a seguir difundiendo cualquier evento y, por supuesto, siempre invitarlos a que se sumen a tus clases. Con todo gusto, me encanta, me encanta. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias.